obligaciones de entregar, pago de obligaciones de hacer, pago de obligaciones de no hacer. Ahora, vamos al pago con subrogación. El pago con subrogación. ¿Cierto? La subrogación es una institución en virtud del cual, ¿no es cierto?, una persona o una cosa ingresa en la misma calidad, ¿no es cierto?, de otra persona u otra cosa. Podemos hablar de subrogación personal y podemos hablar de subrogación real. Hablamos de subrogación real cuando, ¿no es cierto?, un bien mueble, un mueble, ingresa en la misma calidad respecto a una relación jurídica en otra relación jurídica, ya sea para extinguir obligaciones, modificar obligaciones, transformar obligaciones, etc. Entonces, si debo, por ejemplo, una construcción de una muralla, ¿cierto? Si debo la construcción de una muralla y no la puedo cumplir por diversas situaciones, ¿cierto?, entonces la construcción se puede realizar por otra persona. Entonces esta persona ingresa como deudora cumpliendo mi obligación, y ahí hablamos de la subrogación personal. Yo debía haber cumplido, pero lo cumple otro. Entonces, el pago con subrogación, a nosotros lo que nos interesa, ¿no es cierto?, está dirigido al examen de este tema, el pago con subrogación se refiere a la subrogación personal. Cuando una persona en su calidad de deudor, ¿no es cierto?, ingresa en la relación jurídica para cumplir la obligación de otra persona. Entonces, en el pago con subrogación tenemos dos clases de subrogación: la subrogación hecha por el acreedor y la subrogación hecha por el deudor. Cuando hablamos del pago con subrogación hecha por el acreedor, estamos hablando de un tercero que paga a un acreedor. Hay un deudor, pero hay un tercero que paga al acreedor. El acreedor se consigue un tercero y el tercero le dice: yo te lo pagaré la deuda. Entonces, esa instancia es del acreedor. Si paga un tercero al acreedor, ¿cierto?, puede subrogarle todos sus derechos, todos sus privilegios en favor del que ha pagado. Lo importante en esta parte es de que la subrogación primero debe ser expresa, y cuando es expresa estamos diciendo que tiene que ser por escrito. Segundo, que la subrogación hecha por el acreedor no siempre tiene que ser de escritura pública, simplemente que sea por escrito. Y en cuanto a la dación, otorgación de los privilegios que tenía el acreedor respecto del deudor primitivo, ¿no es cierto?, en el momento que se haga el pago por el tercero, en ese mismo documento, en ese mismo acto, tiene que figurar la situación de la subrogación de los privilegios que tiene el acreedor como acreedor respecto de su deudor primitivo. En ese sentido, primero, el pago y la subrogación tienen que hacerse en el mismo acto. Segundo, tiene que ser expreso, lo cual significa escrito. No necesitamos escritura pública. Ahora, evidentemente, el deudor no puede oponerse, pues, a este pago. No quiero que me lo pagues, no puede decir. Sin embargo, a efectos de que le sea oponible los privilegios del nuevo acreedor, porque el que paga se va a convertir en su acreedor a su vez. A dicho efecto debe notificársele al deudor, simplemente notificársele, no se necesita su consentimiento. En cuanto a la subrogación por el acreedor, vayamos al pago con subrogación hecha por el deudor. El deudor que toma en préstamo una suma de dinero u otra cosa fungible para pagar su deuda puede subrogar al prestador en los derechos y garantías del acreedor, aún sin el consentimiento de este. De igual manera, esta vez es en instancias del deudor primitivo que se consigue a un tercero, dineros de un tercero, quien en realidad con sus dineros es el que va a pagar. Entonces,
lo que ocurre es de que este deudor, en cuanto a los privilegios que tenía respecto a su acreedor, respecto del primitivo deudor, lo explico de otra manera, si un tercero le va a pagar a instancias del deudor primitivo, se trae a uno y dice, este va a pagar. El acreedor se va, pues, ya queda conforme, ¿no? Sin embargo, el acreedor primitivo tenía, pues, privilegios, como por ejemplo, tal vez algún tipo de hipoteca, algún tipo de garantía personal, tenía algunos privilegios. Entonces, cuando un tercero paga, el deudor le subroga al pagador, ¿cierto?, los derechos que tenía su primitivo acreedor, porque el acreedor se va a retirar. Entonces, en este acto de subrogación realizada por el deudor a instancias del deudor, necesariamente tiene que ver escritura pública. Ahí es donde interviene el notario de público. Y la posible pregunta es la diferencia que existe entre la subrogación hecha por el acreedor y la subrogación hecha por el deudor. ¿Cuál es la gran diferencia? Fundamentalmente en cuanto al documento. Cuando se hace por el acreedor o a instancias del acreedor, no se necesita escritura pública. Cuando hay subrogación hecha por o a instancias del deudor, sí se precisa escritura pública. En ambos casos no se necesita ni el consentimiento del acreedor, tampoco el consentimiento del primitivo deudor, pero sí escritura pública y la noticia correspondiente para que pueda ser oponible, ¿no es cierto?, este acto jurídico a todos. En cuanto a los requisitos, ya hemos indicado, el préstamo y el recibo deben constar en el documento público. En cuanto a la subrogación hecha por el deudor, el documento de préstamo debe indicarse que la suma prestada se ha destinado al pago. En el recibo debe declararse que el pago se ha hecho con la suma dada en préstamo para este objeto. Artículo 3.25. Vamos a finalizar. Ahora tenemos subrogación legal. ¿Cuándo ocurre la subrogación legal? No interviene ni la voluntad judicial ni la voluntad de las partes. A favor del acreedor, aunque sea quirografario, que paga a otro lo que precede por razón de sus privilegios y garantías. Lo que ocurre es de que hay un deudor, pero existen varios acreedores, y entre esos varios acreedores privilegiados. Y ahí tenemos un acreedor quirografario que, en razón del privilegio, quiere subrogarse los privilegios de un acreedor que lo va a destrozar a su deudor. Entonces, antes de destrozarlo, ¿no es cierto?, prefiere pagar él, ¿no?, tal vez no rematarlo el bien, sino pagar él, y venderlo al mejor precio el bien pactando con el deudor. De tal manera que, si paga siendo acreedor quirografario y paga la acreencia de un acreedor privilegiado, se subroga todos los privilegios. De tal manera que, si la casa no se remata y se vende, por ejemplo, a un mejor precio en el mercado común, en el mercado civil, seguramente logrará rescatar el dinero que ha pagado y sobrará seguramente para pagar su acreencia, que es quirografaria. Entonces, primera situación. 2. A favor del adquiriente que emplea el importe de la adquisición del bien en el pago de los acreedores de quien, o respecto del bien que se le ha hipotecado. Se refiere cuando uno compra un bien, ¿no es cierto?, y resulta que el bien se encuentra hipotecado. Entonces uno dice, bueno, el precio que yo tengo que pagar del bien, parte del mismo lo voy a utilizar para pagar los créditos o las hipotecas que pesan sobre este bien que estoy comprando. Está pagando. Entonces, cuando está pagando, ¿no es cierto?, también se subrogan los privilegios que tenía la acreencia que está pagando, porque para conservar el dinero. 3. A favor del que, estando obligado con otros o por otros al pago de una deuda, la satisface. Se refiere a deudores solidarios y mancomunados. Cuando hay, ¿no es cierto?, deudores solidarios y mancomunados, entonces uno decide pagar toda la deuda y los demás están sin plata. Decide pagar, ya yo voy a pagar todo. Cuando paga todo, se subroga todos los derechos en relación a los demás deudores. Se convierte en acreedor, ¿no?, con los mismos privilegios que tenía el acreedor respecto de los otros codeudores.
Otro, a favor del heredero beneficiario que paga con el dinero propio las deudas de la herencia. Tenemos que una persona fallece y hay deudas en la herencia. Entonces hay 4 herederos, por ejemplo. Y resulta que los demás dicen, no tenemos plata para poder pagar las deudas de la herencia, hasta que hagamos el trámite, hasta que pongamos a nuestro nombre, hasta que nos den, digamos, el registro de derechos reales y podamos prestarnos plata. ¿Qué hacemos? Entonces uno de ellos dice, yo tengo plata, pagaré mientras tanto, ¿cierto? Pero lo que paga, ¿no es cierto?, se convierte en un crédito privilegiado respecto de los créditos que paga, subrogándose todos los derechos de ese crédito en relación a la sucesión de las cuotas partes que corresponda a los herederos. Esta subrogación no necesita consentimiento de las partes, es una subrogación legal, viene desde la ley. Rápidamente con la subrogación. Ahora vayamos al contrato, otra fuente de las obligaciones. Vamos a analizar el contrato de compraventa, que es el contrato tipo que ingresa, digamos, con muchas características que se van a desarrollar en los demás contratos. La compraventa es un contrato por el cual se transfiere el derecho de propiedad, la propiedad de una cosa, ¿no es cierto?, o un derecho, en favor de una persona llamada comprador a cambio de una contraprestación denominada precio. Entonces, cuando nosotros queremos definir el contrato de compraventa, debemos escudriñar fundamentales características del contrato de compraventa. Primero, el contrato de compraventa, ojo, en la actual legislación, la pregunta va a ser, con la actual legislación, es solo consenso en cuanto al contrato de compraventa ordinario. O sea, basta el consentimiento de las partes, aunque el precio no esté pagado ni la cosa entregada. Artículo 521 del Código Civil Boliviano, que está acá, ¿no?, donde dice los contratos traslativos del derecho de propiedad o creadores de derechos reales operan por el solo consentimiento de las partes, lo cual significa que se puede hacer un contrato de compraventa de un departamento, de un terreno en forma verbal, vale entre las partes, ¿no? Vale. El tema es cómo puedo probar que ha ocurrido esa operación. El tema de la probanza ya no es derecho civil, es derecho procesal civil y la teoría de la prueba. ¿Cómo puedo probar el contrato verbal? En ese sentido, vale la compraventa verbal, vale la compraventa a través de documento privado, vale la compraventa a través de escritura pública. Pero como compraventa, como regla, la compraventa es solo consenso, basta el consentimiento de las partes. Si bien el consentimiento puede ser verbal, el consentimiento puede ser escrito o a través de formalidades como escrituras públicas. En ese sentido, se debe tomar en cuenta que en la actual legislación, la escritura pública en la compraventa de un inmueble, ¿cierto?, entre privados, ¿cierto?, no tiene efecto constitutivo, sino tiene efecto declarado. Lo que tiene efecto constitutivo es el consentimiento de las partes. Dos, primera característica, ¿no es cierto?, que la compraventa es de carácter consensual. Segunda característica, en el contrato de compraventa moderno, el que tiene Bolivia, ¿no es cierto?, se puede transferir dos elementos como la compraventa. Uno, dice, se puede transferir cosas traducidas en bienes. Cosas traducidas en bienes. Uno. También se pueden transferir derechos. ¿Ven ustedes, no? Entonces, ¿qué puede ser objeto del contrato de compraventa? La respuesta será cosas traducidas en bienes, uno, y dos, derechos. Se pueden vender derechos. Te vendo mi acción telefónica de Coté, te vendo mi acción de la cervecería boliviana. Se transfiere derechos que no puede tener. Esta es una
característica esencial del contrato de compraventa boliviano, que en esta parte está por última doctrina, evidentemente en materia de transferencia, porque en el Código Civil el Código Civil español, el Código Civil francés, la compra-venta solo es de cosas traducidas en bienes, nada más, ¿sí? En cambio, nuestro código dice cosas y derechos se pueden transferir. Consecuentemente, tenemos dos objetos que se pueden transferir: cosas traducidas en bienes y derechos. Tercera característica. La tercera característica está en que el contrato de compra-venta, a su vez, tiene dos objetos, ¿no? Dos objetos, porque hemos dicho dos elementos se pueden transferir, que es otra situación, pero como objeto, como contrato general, tiene dos objetos. Por un lado, el objeto es la cosa o el derecho objeto de transferencia, y segundo, el otro objeto es el precio. Tiene dos objetos. El vendedor, ¿no es cierto?, persigue un objeto interesante. ¿Qué persigue el vendedor? El dinero, el precio traducido en una suma de dinero. El comprador, ¿qué es lo que persigue? ¿Qué objeto interesante persigue? La cosa o el derecho del cual pretende ser propietario. Entonces, el contrato de compra-venta tiene dos objetos. Por un lado, la cosa o el derecho de transferencia, y dos, ¿cierto?, el precio traducido en una suma de dinero. Prohibición de venta entre cónyuges, ¿cierto?, y en relación a la donación. El tema se trata de que a partir de la constitución del matrimonio como acto jurídico de carácter extrapatrimonial, se funda la comunidad de gananciales, de tal manera que todo aquello que adquiera, ya sea el esposo o la esposa, con propios esposos personales o no, dentro del matrimonio, ¿cierto?, se reputa bien ganancial, primera situación. Es por eso que, ¿cierto?, si uno de los cónyuges compra un bien y solamente se lo pone a nombre de uno de los cónyuges, y este, dentro del matrimonio, estando vigente el matrimonio, lo transfiere a su esposa, o viceversa, la esposa lo transfiere al esposo, ¿cierto?, esa venta está afectada de nulidad, en razón de que hay una prohibición expresa, ¿cierto?, en el 591 del Código Civil boliviano. ¿Cuál es el fundamento por el que no se puede vender entre cónyuges? El tema es, uno, por seguridad jurídica, y dos, en protección de la parte débil en la relación matrimonial. Seguridad jurídica a efectos de qué, ¿no es cierto? No puede haber fraudes respecto de terceros, porque uno puede aparecer, ¿cierto?, estando dentro del matrimonio, con un bien, y puede decir, mira, esta casa está en mi nombre, ¿no? Y uno dice, así está tu nombre, presta la platita, ¿ya? Y si pasa algo, ya sabes que tengo una casa a mi nombre. Pues le presta plata, evidentemente no hay hipoteca, no hay antícrisis, ¿no?, hay esa confianza. Porque si hay hipoteca, pues es otro tema. Le presta dinero en razón de que tiene una casa y está en nombre de al que está prestando. En forma posterior, al efectos de fraude, puede ocurrir, como ocurre en la vida práctica, de que le transfiere ese bien a su esposa. Si le transfiere, sabe que va a seguir gozando del bien, ¿no es cierto?, pero supuestamente está saliendo de su patrimonio. Y entonces, el tercero que ha prestado dinero estaría afectado. Evidentemente podrá demostrar que es un bien ganancial, que todavía le pertenece por ser bien ganancial, pero eso es un proceso aparte. Entonces, para evitar ese tipo de fraudes, directamente la norma prohíbe, por seguridad jurídica primero, de que exista venta entre cónyuges. Porque si vende, sigue siendo propietario, ¿no? Lo venda o no lo venda, sigue siendo propietario, ¿cierto?, ambos cónyuges por el tema de la comunidad de gananciales. El segundo fundamento no es la seguridad jurídica, es, ¿no es cierto?, la protección de la parte débil en la relación matrimonial. Puede ser que, ¿no es cierto?, durante el matrimonio se adquiere bienes, ¿no es cierto?, por esfuerzo de uno o de ambos, y se ponga a nombre de uno.
Pero la otra parte, todo a su nombre. Y como se encuentra enamorado, como se encuentra, digamos, acostumbrado, etc., puede hacerlo con esa buena fe y después, ¿cierto?, dejar a un lado a la pareja. Evidentemente, posteriormente podrás acabar indicando que es un bien ganancial, que la transferencia no tiene validez, pero ya ese es un proceso. Para evitar esta situación directamente, el Código Civil prohíbe la venta entre cónyuges bajo esos dos fundamentos, cuando son seguridad jurídica y protección de la parte débil en la relación matrimonial. Lo mismo ocurre en el contrato de donación, el artículo 666 del Código Civil boliviano, donde está prohibido la donación entre cónyuges, pero la donación de bienes muebles o inmuebles sujetos a registro. Repito, está prohibido la donación de bienes muebles y inmuebles sujetos a registro. Porque la donación de bienes muebles y inmuebles no sujetos a registro no se encuentra prohibido, ¿no? Porque uno puede regalar a su esposa una rosa, puede regalar un celular, puede regalar un cuaderno. Entonces son bienes muebles no sujetos a registro. Pero si son bienes muebles y inmuebles no sujetos a registro, está prohibido la donación entre cónyuges. Es un bien ganancial, no lo necesitas regalar, igual pueden usar y gozar y son propietarios de los mismos sin necesidad de la donación, sin necesidad de la compra. El tema es, ¿no?, si ante el notario se presenta un contrato de compra-venta que un esposo pretende realizar a la esposa, ¿podrá usted relatar la escritura pública? Y la respuesta es no, porque se encuentra prohibido. Y en cuanto a la donación, prohibiciones especiales de comprar. Las escrituras que ustedes realicen, ¿no es cierto?, lo que hemos dicho ya desde el principio es que la compraventa es solo consenso. Quienes administran bienes del Estado, municipios, instituciones públicas, empresas públicas y mixtas, ¿cierto?, los administradores de bienes respecto de cosa del Estado, se encuentran prohibidos de comprar los bienes, ¿no es cierto?, que administran, lógicamente. Si soy ministro de Justicia y estamos queriendo demandar bienes del Ministerio de Justicia, no podré ser yo el adquiriente. Se supone que puede haber tráfico de influencias. Para proteger la moralidad, el tráfico de influencias justamente se protege con la prohibición de comprar. Si alguien es constatado para poder hacer una escritura pública de esa naturaleza, evidentemente tiene que decir no puedo realizarlo porque hay prohibición expresa. 2. Los funcionarios públicos respecto a los bienes que se venden por su ministerio. Una cosa es administrar, otra cosa es de que simplemente es funcionario público. Si no es funcionario público, es que el portero, la secretaria, ¿no?, pero en relación al ministerio donde se está realizando la operación pública de disposición del bien. Entonces, por ejemplo, si soy funcionario del Ministerio de Justicia y se están rematando bienes del Ministerio de Justicia, no podría adquirirlos, evidentemente. Pero si se están rematando, ¿cierto?, en otro órgano, por ejemplo, en el órgano judicial, puedo hacerlo porque no tengo una relación directa ni de dependencia ni de otra naturaleza, ¿cierto? Luego, 3. Los magistrados, jueces, fiscales, secretarios, etc. Todo funcionario público judicial relacionado con los bienes que se encuentren litigiosos, que se encuentren para poder vender, por ejemplo, en un proceso ejecutivo, en un proceso coactivo, en un concurso de acreedores voluntario o concurso necesario. En esos casos, ni el secretario ni el actuario, ¿cierto?, puede adquirir esos bienes. Los abogados podrán adquirir los bienes litigiosos de su cliente, y la palabra aquí hay que entenderla bien, dice los bienes litigiosos está prohibido. Entonces, veamos, ¿qué son bienes litigiosos? Aquellos que tienen una controversia en la Constitución, modificación o extinción de derechos sobre esa cosa. Si tenemos un proceso, por ejemplo, de mejor derecho de propiedad, un proceso de reivindicación, etc., entonces,
Como abogado, una vez que se gane el proceso, no puedo adquirirlo, o durante el proceso tampoco puedo adquirirlo, porque se supone que estaría tal vez violando la confianza que tengo con mi cliente, que me ha dejado papeles, digamos, en blanco, firmados, o tal vez estoy utilizando mi presión, mi experiencia para que pueda venderlo muy barato, o no, o parte, etc. Entonces, por esta presunción de que el abogado puede tener mucha ventaja sobre su cliente, se prohíbe. Entonces, esta prohibición, ¿no es cierto? Pero se refiere, ojo, solo a los bienes litigiosos. Esta parte hay que tejer fino. Los litigiosos significa proceso donde hay ejercicio pleno de la jurisdicción, donde el juez tiene que definir. ¿Qué pasa si son procesos voluntarios? ¿Cierto? ¿Podrá adquirir el abogado? No hay una prohibición expresa, consecuentemente si puede, porque no son bienes litigiosos, ¿cierto? Cuando todos están conformes, cuando no hay ningún tipo de problema. Entonces, no lo dice la ley, simplemente es aplicación de principios constitucionales. Lo que no está prohibido está permitido, y lo que prohíbe aquí es, ¿cierto?, la venta de bienes litigiosos. Ahora, ¿hasta cuándo está prohibido? ¿Cierto? Hasta después de un año de concluir el juicio en todas sus instancias. Ahora, ¿cuándo concluye pues en todas sus instancias? ¿Será que después de apelación, después de casación, etc.? Pero otros dicen desde el momento que se encuentra ejecutoriado. Pero después de que se encuentre ejecutoriado, ojo, ¿no es cierto? Vean ustedes la pregunta, pues, una vez ejecutoriado, pasa un año, ¿el abogado puede adquirir? Y tal vez la respuesta sería sí, estaría erróneo. ¿Por qué? Porque si no es ejecutoriado y pasa un año, no es que termine el problema. Una vez ejecutoriado, ¿qué ha dado? La ejecución de la sentencia. Si la sentencia dice, por ejemplo, que se reivindique, que se remate bien, etc., falta el cumplimiento. Entonces, cuando dice el código, ¿no?, hasta un año de concluido el juicio en todas sus instancias, no se refiere a la primera y segunda instancia, simplemente se refiere a todos los actos procesales que hacen posible la ejecución plena de la sentencia, ¿no? Esto lo dice ya la doctrina, evidentemente no podemos nosotros decir, si ejecutoriado pasa un año, ahora puedo comprarlo, no, porque la ejecución a veces puede tardar más de un año, generalmente a veces tarda incluso más que el proceso. Bueno, quienes por ley o acto de autoridad pública administran bienes ajenos respecto de dichos bienes. Los administradores de bienes ajenos, ¿no?, si me nombran depositario, si me nombran, ¿no es cierto?, apoderado, que están también los mandatarios, representantes. En ese sentido, estas personas de igual manera se encuentran prohibidas de poder adquirir, ¿no es cierto?, los bienes que administran o los bienes de sus representados o sus sustitutos, hasta que cese la representación o hasta que cese la administración, de tal manera que están libres de esa carga, evidentemente pueden adquirir. La adquisición de las cosas 1 y 3, 1, 2 y 3 es nula, y en los casos 4, 5 y 6 es anulable. Esto es importante, ¿no? Hasta el 3, administradores de bienes del Estado, los funcionarios públicos, el tema de los magistrados. Ahí, si se hace la venta, es nulidad absoluta. En cambio, en los casos de los abogados, en los casos de administradores de bienes, en casos de mandatarios, representantes de menores, ¿cierto?, es anulable, lo cual significa que la acción de anulabilidad prescribe a los 5 años computados desde el día en que el derecho se podía hacer valer. Si es un menor de edad, computando desde que cumple 18 años, ¿no? Entonces, en ese sentido. Venta de cosa ajena. En el tema de la venta de cosa ajena, ¿no es cierto?, tenemos un régimen especial. Uno, cuando habla de la venta de cosa ajena, directamente se le viene la idea de nulidad, ¿no? Dice, venta de cosa ajena, si no es propietario, está afectando en esencia al objeto de la compraventa. Tendría que ser nulo. Pero nosotros tenemos un régimen diferente, vean ustedes, vamos a ver, ¿no?
resolución de venta de cosa ajena, no dice nulidad de venta de cosa ajena. Entonces, si la pregunta fuera, cuando hay venta de cosa ajena, ¿qué acción procede? Nulidad, anulabilidad, rescisión, ¿qué procede? La resolución, no procede la nulidad. ¿Sí? Entonces, veamos. Dice, si el comprador a tiempo de la venta ignoraba que la cosa era ajena, puede pedir la resolución del contrato. Pues aquí hay un tema. Cuando hay venta de cosa ajena, puede pasar dos situaciones. Que el comprador sepa que la cosa es ajena. O dos, que no sepa que la cosa es ajena. En la vida práctica pasa los siguientes casos. ¿Sí? Por ejemplo, fallece una persona y deja varios bienes y hay herederos. Hagamos de cuenta 3 herederos. Los herederos dicen, no tenemos plata para hacer el trámite sucesorio ni pagar impuestos, ¿no? Pero se sabe que nosotros somos los herederos, somos los propietarios, ¿no? Pero a efectos de oponibilidad, ¿no? El abogado que asesore esta operación dirá, pues, quiero que estés registrado en derechos reales para la seguridad jurídica, si no, de lo contrario, no le aconsejo que se compre. Entonces, ¿no? Dice, si así es, dice, pero métale nomás, hagamos el documento que me está vendiendo, porque sé que es heredero, los conozco. De acuerdo, es así. Entonces, en este tema, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ya sea en el mismo documento principal o en el documento o en el contradocumento, donde se debe hacer referencia a lo siguiente, que, ¿no? El precio es tantos, que se adelanta tantos, etc. Y que el bien aún no se encuentra a nombre de los titulares, a efectos de que no ocurra justamente el exterminato o la mala fe, a efectos de que, ¿cierto? Incluso en una clase se puede decir, en el contradocumento, el comprador sabe que todavía la titularidad se encuentra discutida, por ello existe un proceso donde se le está discutiendo la filiación a uno de los herederos, por ejemplo, ¿no? Y entonces el otro dice, no, igual, ahora vamos al documento, me conviene comprar, y el otro necesita plata para su proceso. En ese sentido, hay que ser constante en una cláusula que diga la calidad ajena todavía, no consolidada del derecho propietario, a efectos de que no cometa exterminato, que es un delito. A efectos de que esto termine solo en la vía civil, porque si usted coloca en el contradocumento de que, ¿no es cierto?, la propiedad no se encuentra consolidada, que hay adelantos, que hay precios pactados, no hay problema, y además de que conoce de que no se encuentra consolidado, está dictando el exterior. Entonces ahí estamos en presencia de contrato de venta de cosa ajena, cuya calidad ajena conoce el comprador. En ese caso, ¿no es cierto?, solamente procede, ¿no es cierto?, si es que el vendedor no le hace adquirir el derecho de propiedad, procede la resolución del contrato, no la nulidad. Porque dirá, ¿no? Mira, te he adelantado plata, incluso puede que haya pagado todo, y tú hasta ahora no haces adquirir el derecho de propiedad. Porque una de las principales obligaciones del vendedor es hacer adquirir el derecho de propiedad. Y si incumple esa obligación, entonces procede la resolución del contrato por incumplimiento culpable, como ya hemos avanzado anteriormente. Para esta acción, la otra parte ha debido cumplir el pago de todo el precio, con la cuota que le corresponde según las fechas, ¿no? En ese sentido. Entonces, repito, es importante ver en esta parte si el comprador sabía de la calidad de cosa ajena, solo tendrá derecho a la resolución del contrato, mas no a los daños y perjuicios. En cambio, si no sabía que la cosa era ajena, le han engatusado, le han tomado el pelo, ¿no es cierto?, en ese sentido, ¿no?, tiene derecho a la resolución del contrato más los daños y perjuicios, y además se abre la vía penal por exterminato, venta de cosa ajena. Pero más aún en este tema, puede haber también venta de cosa ajena, pero parcialmente ajena. Venta de cosa ajena, parcialmente ajena. Te vendo un lote de 1000 metros cuadrados, ¿no?, y se vende, se hace la minuta, se hace la escritura pública, se registra. Surge un tercero y dicen, oye, usted ha invadido mi propiedad, cuando la movilidad. ¿Cómo? Yo me he comprado 1000 metros. Sí, pero
Puede que usted haya comprado 1000 metros, pero mi propiedad acá también es consolidada, ¿cierto? Una hectárea que corresponde a esta acá. Triunfa. Entonces le ha afectado por decir 400 metros, solo le queda 600. Es venta de cosa ajena, parcialmente ajena. En ese caso, tiene dos oportunidades, ¿no? Puede pedir la resolución del contrato más el pago de daños y perjuicios, o puede pedir la reducción del precio, si todavía le interesan los 600 metros, en el ejemplo, solo la reducción del precio, ¿no? Artículo 597 del Código Civil. Y hay que ver también, ¿no es cierto?, si pide la resolución, si sabía que la cosa era en esa situación, de que los 400 metros le pertenecían o no, si sabía el tema o no sabía. Ahí hay que ver si es de mala fe o no es de mala fe, para ver si procede además. Pero vayamos más, es importante esta parte. Y en cuanto a las cláusulas que se redactan, les hemos dicho que los notarios en la actualidad, ¿no? Y va a eso las preguntas, no son meros copiadores de minutos. Entonces, cuando comparezcan ante el notario al principio de su ocasión, ¿no? El notario debe asesorar y decir, bueno, pero parece que la cosa es ajena. ¿Cómo está? Pues no queremos, no vamos a hacer, no hay ningún problema. Estamos de acuerdo. ¿Hay contradocumentos? Sí. Ah, bueno. Pero usted se está arriesgando, sí. Y la otra parte puede decir, mire, yo le he dicho que todavía falta tiempo para tramitar, pero quiere hacerlo allí, no está insistiendo. Entonces hay una figura jurídica denominada compraventa a cuenta y riesgo del comprador, ¿no? Compraventa a cuenta y riesgo del comprador, ¿no? Entonces, resulta que una de las obligaciones principales del vendedor es garantizar la elección. O sea, cuando hace una venta, el vendedor debe garantizar que no haya ningún tercero que vaya a reclamar la propiedad. Esa es la primera regla. Cuando hacen esta venta de cosas ajenas, hay terceros que ven y dicen, oiga, un momentito, yo soy el propietario, ¿no es cierto? Entonces, pero si el contrato se hace a cuenta y riesgo, ustedes deberían asesorar y decir, si usted coloca una cláusula que diga que la compraventa se hace a cuenta y riesgo del comprador, en ese caso no tiene derecho ni a la resolución del contrato, ni a la devolución del precio, ni daños de perjuicios. ¿Cierto? Eso está en el artículo 630 del Código Civil. Son modalidades que puede adquirir el contrato de compraventa. Entonces hay una posible pregunta, ¿no es cierto? En la venta de cosa ajena a cuenta y riesgo del comprador, ¿procede la devolución del precio, los daños y perjuicios? ¿Sí o no? No procede. Ni la devolución del precio, ni la devolución del contrato, ni los daños y perjuicios. Lo que es a cuenta y riesgo. ¿Y en qué queda la evicción, que es de oficio? Es que es una modalidad especial prevista en el artículo 630 justamente para liberar de responsabilidad al comprador de, ¿cierto? Al vendedor, perdón, en este caso, que vende una cosa ajena, pero que tome la precaución de decir que el comprador sabe que es ajeno y además que lo está comprando a su cuenta y riesgo. Entonces estas cláusulas, cuando se coloquen o se pretendan colocar fundamentalmente por el vendedor, el notario deberá asesorar y decir, esta cláusula es peligrosa, si usted la coloca, lo digo delante de su vendedor, provoca de que si pasa algo no vas a pagar ni el precio ni los daños y perjuicios. Venta de herencia. Cuando hablamos de la venta de herencia, ¿no es cierto?, es una modalidad especial del contrato de compra. Pero en la venta de herencia no estamos hablando de la venta, ¿cierto?, de una casita, un automóvil. No estamos hablando de la venta de un bien determinado que ya haya estado sujeto a división y partición. No. Estamos hablando de la venta de herencia de partes porcentuales de la herencia, o tal vez toda la herencia. Hagamos de cuenta que fallece una persona y tiene 3 hijos, ¿cierto? Y, bueno, les toca un 33% a cada uno de la masa hereditaria. Uno de los herederos puede vender, ¿cierto?, su parte porcentual hereditaria, sus 33%, ¿puede venderlo? Sí, de eso se trata la venta de herencia.
No se trata de la venta de un bien determinado, porque todavía no hay división y partición. Porque si hubiera división y partición entre los herederos, ya no sería venta de herencia.